Bueno, el día de hoy tenemos un tema, tengo dos temas en una charla. ¿Qué les parece? Esto es el combo y por la misma ofrenda. ¿Qué les parece? Vamos a estar hablando algo de... A ver, ya está. Muy bien. ¿Sí alcanzan a ver esa? ¿Sí, no? ¿No? Bueno, dice ahí, el título de la charla es que no estamos solos. ¿Han oído estas frases por aquí, estos últimos tiempos? No estamos solos. Por ahí nos dicen que ya están viniendo los extraterrestres, los supersónicos, y ya nos tienen asustados por ahí, que también por ahí hay situaciones paranormales. Por lo tanto, no creo, así es, ¿no? Situaciones paranormales. O sea que solo los normales pueden tener eso. Pero no estamos solos, mis hermanos. Sin embargo, yo quiero darles otra connotación al tema. Quiero que me atiendan bien y que el Señor esté hablándonos de este día. Sí, le pedimos al Espíritu Santo que Él abra nuestra mente, nuestro corazón. Porque el hecho de tener aquí tantas charlas es por dos cosas. La primera es porque ustedes sean capacitados. La iglesia no puede estar encerrada o viviendo en cuatro paredes. De tal manera que ustedes sean capacitados y salgan y vivan de acuerdo a lo que escucharon. Y la segunda es que cambie su forma de vivir, o sea, cambie su conducta. Por eso hay tantas charlas, tantas reuniones aquí en la iglesia, martes, jueves, el domingo. Hay tantas reuniones para que ustedes se capaciten y salgamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces no estamos solos, mis hermanos. Quiero que abran su Biblia, por favor, y vamos a leer un versículo que dice en Marcos capítulo 8, versículo 35. El versículo dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Repitamos el versículo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Entonces, mis hermanos, ese es como un versículo un poco difícil de entender. Entonces, aquí viene la connotación, el enfoque que quiero darles. La parte que dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, dice que nos habla de personas o de nosotros mismos muchas veces que nos estamos aferrando a algo, que tenemos una visión pero solo para nosotros, en función de nosotros. Todo aquel que quiera salvar su vida tiene ese propósito, una visión a largo, medio plazo, lo que sea, pero solamente para él. Y por lo tanto viene a estar en una situación de autismo espiritual. Ustedes saben más o menos de qué se trata este síndrome, el autismo. Tiene que ver con las personas que sufren esto, se les ve ensimismadas, se les ve que viven en su propio mundo, disculpen la expresión, en su propia burbuja, digámoslo así. Y es difícil que ellos tengan relaciones afectivas. Esas personas por lo general están viviendo en su mundo, tienen movimientos periódicos, movimiento de las manos, y ellos están viviendo. No quiere decir que no sean inteligentes, son muy inteligentes, pero están viviendo en su propio mundo y no hacen mucho caso o difícilmente se les puede afectar con lo externo, con algo externo. Eso es el autismo. Similar es con el autismo espiritual. Hay personas que tienen una situación egoísta en su ser, que solo trabajan para sí, de pronto caen en situaciones de solamente orar con el síndrome o con el yoísmo, con el ayúdame, dame, bendíceme, y etcétera, etcétera. Y viven igual, no importándole lo que otras personas pueden estar pasando. Es como el autismo espiritual. Y ellos quieren tener también las bendiciones. ¿Por qué tal vez están metidos en su mundo? Porque están buscando, no en buena manera, las bendiciones que el Señor ha prometido. Entonces imagínense, dentro de la iglesia puede suceder esto.
haya autismo espiritual. Gente que está buscando lo suyo propio o está buscando las bendiciones del Señor de una manera con todas sus fuerzas, para sí, para Él nada más. Y se olvidan de promesas como las que el Señor dice, que las bendiciones nos van a seguir, no tenemos que buscarlas. El Salmo 23 dice, en el capítulo 6 dice, 23 versículo 6 dice, ciertamente, o sea, de veras, créanme, ciertamente el bien y la misericordia de Dios, ¿qué dice ahí? Me seguirán. No está diciendo que yo tengo que buscar. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y yo moraré en la casa de Jehová. Entonces las bendiciones nos deben perseguir, nos persiguen. Las bendiciones se mantienen corriendo detrás de nosotros, tratando de alcanzarnos. ¿Cuál es nuestra misión? Es mantenernos en obediencia y dejar que nos alcancen. Repito, ¿cuál es nuestra visión? No es egoístamente estar buscando las bendiciones de Dios para mí, para mi familia, sino que van a llegar, nos están siguiendo las bendiciones. Lógicamente hay un preámbulo que hay que cumplir para que las bendiciones lleguen. No llegan así nomás, siempre hay una condición. Entonces, estas bendiciones nos van a seguir. El capítulo 28 de Deuteronomio 1 y 2 dice, escuchen esto: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, estas son las condiciones, para guardar y poner por obra sus mandamientos, guardar y poner por obra. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Aquí vienen las bendiciones. Sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Otra vez, no tenemos que buscarlas, sino que nos van a alcanzar, pero con una condición: si oyeres la voz de Dios. Entonces, para que nos sigan las bendiciones, que nos siga la felicidad que tanto se busca, entonces debemos cumplir con esta otra parte: oír atentamente la voz de Dios. Pero ese oír tiene un verbo activo, es un verbo, por lo tanto es acción. Oír y cumplir su palabra. En Mateo dice la palabra de Dios que aquel que oye la palabra de Dios y la cumple es considerado una persona prudente. Lo contrario, aquel que oye y no las pone en práctica simplemente es imprudente. Y hemos visto o hemos pasado por eso. Hemos sido muy imprudentes muchas veces. La palabra del Señor nos advierte y nos dice que seamos prudentes. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que escuchamos. Pasajes como que si una persona te dice, por favor, dame llevando este canastito de aquí del mercado hasta mi casa, tú cumplas eso, lo hagas. Y el Señor nos dice que inclusive le lleves 1 kilómetro más, 1 milla más. ¿Saben lo que estaba pasando en ese tiempo? Que el Imperio Romano tenían como ley a quien quiera que le cogían por ahí, y el soldado, el romano, tenía mucha carga, le cogían a cualquier judío y por favor llévame esta carga. Era una ley, no había si es que quieres, no había el por favor, no había toma esta monedita, nada de eso. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba llevando la cruz? Entonces un soldado romano le dijo al Simón Cirene, ven, toma esta carga, le ordenó. Eso es lo que pasaba. Entonces, cosas como esas, si las ponemos en práctica, aunque aquí parece que eso es contradictorio o no está con nuestra sociedad, el reino de Dios tiene las leyes al revés. Nada tiene que ver con las de nosotros. Si quieres ser grande, decía el Señor, entonces primero sirve a los demás. El que es grande es el que sirve a los demás. Acá es al revés. El que es grande está como autoridad, como el que manda, no hace nada, entre comillas. En el reino de los cielos es al revés de las cosas. Y la gente está buscando su felicidad. Siempre está en este sentir, buscando su felicidad o las bendiciones de Dios. Lógicamente las bendiciones de Dios traen felicidad. Hubo un psicólogo doctor que se llama Ray Bernard, y ustedes pueden conseguir su biografía en la computadora, en internet.
Y dice que él era profesor de una universidad. Y en esta universidad él hizo un experimento. 216 alumnos estaban con él. Y les dijo, a ver, jóvenes, quiero que hagan lo siguiente. Escriban en un papel, por favor, a 10 personas conocidas de ustedes o que ustedes aprecian. Y ellos empezaron, puede ser de sangre, o sea, hermanos, primos, lo que sea, o desconocidos, pero por favor pongan el nombre de ellos. Y escogieron 10 personas. Muy bien. Ahora quiero que esas 10 personas tú pongas un visto en aquellos que son felices, y un visto a los que les ves con la cara larga, un poco amargados, un poco amargados, y también les pongas un visto. Muy bien, y ahí estaban, ¿no? Y luego les dijo, por favor, de esos 10, escojan ustedes los que son egoístas y los que son generosos. Luego hicieron la cotejaron las respuestas y resulta que las personas felices son los que dan más, los más generosos. Las personas amargadas son los que menos dan, que les duele el codo. Los egoístas, los que están ensimismados. ¿Qué les parece este experimento? Entonces, quiero decirles que la felicidad tiene o se contraponen entre la generosidad con el egoísmo. La felicidad tiene que ver con la generosidad o con el egoísmo. Seguro que es con la generosidad. Siempre estos dos aspectos se están contraponiendo. Y estamos viendo ahora, hoy por hoy, una sociedad que es egoísta, que está ensimismada, y tal vez nosotros como iglesia también nos estamos metiendo en lo mismo y nos olvidamos que no estamos solos. En 2 de Timoteo, la palabra de Dios habla muy claramente al respecto. Dice que también debes saber esto, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que en los postreros días, ¿cuántos creen que estamos en los postreros días? Sí, yo creo que así también, pero me decían eso hace 50 años también, pero ahora ya se nota más. Dice que vendrán tiempos peligrosos, ¿ya? Porque habrá hombres, aquí viene, hombres amadores de sí mismos, gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ya no hay ese abrazo natural que se daba por ejemplo, entre los familiares. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene una cosa interesante, que tendrán apariencia de piedad, o sea que también puede estar dentro de la iglesia, pero negarán la eficacia de ella, y a ellos evita, le decía Pablo a Timoteo. Entonces estas personas que están buscando la felicidad, una vez más le digo que hay esta situación de que son gente que está ensimismada, y eso también ya experimentó el famoso rey Salomón, tremendo rey que le dijo al Señor: Señor, no me des riquezas, sino que dame la sabiduría para yo poder gobernar este pueblo. Y el Señor le agradó esa oración, entonces le dio sabiduría, pero también vino lo demás, prosperidad. Sin embargo, esto es algo interesante, ustedes pueden leer en su casa Eclesiastés capítulo 2 del 1 al 11. Yo solo les quiero leer del 8 al 11 y escuchen lo que dice Salomón. Dice: amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, o sea, él tenía la música a la mano, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. ¿Qué les parece? Entonces, algunos pueden estar buscando esto, no privarle, tener oro y plata, tener música al ambiente, donde yo quiera, donde yo desee.
el tener el coche del año a la puerta. Pero miren lo que dice Pablo después. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. O sea, él obtuvo todo. Todo lo que nosotros podemos estar queriendo. Una casa. Él no tenía una casa, sino que tenía una media agüita de ¿cuántas hectáreas? Solo eso, mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. O sea que de tanto afanarse sí iban a obtener. Claro, es una siembra y cosecha. O sea, si tú siembras trabajo de día y de noche y estás trabajando como que eres trabajólico, puede ser que vengan estas otras cosas. Sin embargo, dice, consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era absurdo. Un correr tras el viento y que ningún provecho se saca de estas cosas. ¿Qué les parece? El sabio Salomón nos da este consejo. Sino que esto ya estaba ya acabando su vida. Se dio cuenta que esto ya estaba sucediendo, que ya no le satisfacía todo lo que había conseguido. Plata, mujeres, bienes, todo eso, pero no le satisfacía. Todo era vanidad, todo era un absurdo. Entonces, la gente hoy por hoy se puede estar dedicándose a esta búsqueda, afanándose de tal manera, pero se olvida de que no está solo, de que no está sola. Los que se dedican a ser felices a los demás son los que más felices viven. A esto se refiere. Jesucristo no tuvo ningún estudio científico o no hizo ninguna experiencia, pero Él dijo, los que quieren salvar su vida deben perderla aquí. ¿Y cómo? Haciendo felices, trabajando, pero para los demás, dedicando su vida en atención a las otras personas. ¿Cuántas veces se nos ha dicho de esto? ¿Qué quieres tú ser feliz? Dedícate a trabajar, dedícate a ayudarles a las otras personas. A veces tenemos el temor y también nos hablan o nos dicen, sabes que tú estás siendo ya una persona, parte del inventario de la iglesia Verbo. ¿Cómo está tu hijita? Sí, también nos preocupamos por ella, pero cuando nos toca venir, cuando nos toca servir acá en la iglesia, tenemos esta parte, que cuando yo me ocupo de las demás personas, el Señor se está ocupando de mi hijita. El Señor se está ocupando de las personas que tú puedes creer que están desamparadas, pero no es así, porque no estamos solos. Repite conmigo, no estamos solos. Amén. Apláudele al Señor si lo va a hacer, porque es palabra de Dios. Aleluya. Dios nos dejó mandamientos, dentro de ellos que respaldan esta situación de que no estamos solos, de que debemos vivir para los demás. Está este versículo que dice en Lucas 10:27, respondiendo Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Pero ese es el mandamiento. Entonces hay una brecha desde conocer el versículo hasta cumplirlo. Siempre hay eso. Por eso les digo, ustedes como miembros de la Iglesia Cristiana Verbo, escuchen las charlas, pero afuera pongámoslas en práctica. Aquí mismo, en los tiempos de saludos, un abrazo afectuoso a las personas que vienen por primera vez. Quizás por ese abrazo las personas quieran volver por segunda o tercera vez, y quizás por tu abrazo las personas sean salvas. Las personas no vayan al infierno, sino que tengan una vida eterna por el abrazo que tú les dices, porque les amas como a ti mismo. No dejes pasar la oportunidad de cada domingo. No dejes pasar la oportunidad de estar en la tienda con el tendero, hablándole, amándole sobre todo, no cayéndole a bibliazos, amándole. Esa es la palabra de Dios. Ámale. Las buenas nuevas es que el Señor vino a dar su vida en la cruz, que a mí me correspondía ese lugar. La justicia de Dios sobre el pecado sí se cumplió. El Señor no deja impune ningún pecado, pero se cumplió sobre Jesucristo en la cruz, y por sus llagas yo soy sano y salvo. Esa es la buena noticia para ahora, para las personas que hoy vienen por primera vez. Aleluya.
No estamos solos. Santiago 1:27 dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha. Si alguien viene por aquí por primera vez y nos dicen que somos religiosos, ¿de qué religión son? Esto debería caracterizarnos. La religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerte limpio de la maldad de este mundo. Mantenerte limpio de aquello que dice en 2 de Timoteo: amadores de sí mismo, egoístas. La religión es ayudar al huérfano, al que está desamparado, a la viuda que está viviendo circunstancias difíciles. Esto nos manda el Señor. Sin embargo, podemos ver que eso hay en un grado muy pequeño. Debemos recordar que, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se escribió algo como esto: los derechos inalienables de los seres humanos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso fue escrito en 1776. La búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad se ha ido, o es algo innato en nosotros. Queremos que eso haya, y existe, pero muchas veces, como les digo, estamos yéndonos por un lugar inadecuado, por el camino no correcto. Desde la antigüedad hay esto, y entonces imperios como los de Roma, como los de Grecia, ellos, por ejemplo, por buscar la felicidad, se dedicaban, por ejemplo, a fiestas. Y las fiestas no eran como las de ahora, o no sé, pero no eran como las caídas que llaman ahora, ¿no? Pero duran, creo, 2-3 horas. Ahí se pasaban 2-3 semanas. Una fiesta ellos la dedicaban por semanas buscando la felicidad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora sucede algo similar. En las sociedades actuales, algunos buscan la felicidad en los deportes. O juega Barcelona, Real Madrid. Nos vamos, tiene que ver, es porque eso me da felicidad. Otros en el conocimiento, otros en los viajes, en los bailes, en la moda, no sé por qué se están codeando, en las riquezas, en el estatus socioeconómico buscan la felicidad, en el alcohol. Aunque dicen, me voy a tomar unas bielas, unas copas para olvidar, y se ponen a llorar, o sea, son más tristes que qué. En la comida, en las drogas, en la música. Pero al final todo esto falla. Producen un breve periodo de satisfacción, pero al final se acaba. Las riquezas que vienen de Dios, dice la palabra, que no traen tristeza. Entonces, si tú estás afanándote por cualquier cosa, por cualquier riqueza, olvidándote de que no estás solo, pero a través de eso has obtenido lo que querías, pero no hay felicidad en tu hogar, en ti mismo, no viene de Dios. Porque la prosperidad que viene de Dios no añade tristeza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces ahora quiero referirme a un tema, a la segunda parte de esta charla. Y es que nosotros muchas veces estamos viviendo circunstancias difíciles. Tal vez tú te has sentido solo por el hecho de que otras personas no se acuerdan de ti, por el hecho de que muchas personas viven en su yoísmo, ensimismados. Entonces puede ser que tú te has sentido solo, que tú seas uno de los huérfanos de quienes habla la Biblia, o viuda, o viudo. Tal vez tú eres quien no tiene esposa, esposo, y sientes soledad. Tal vez tú eres una persona que tiene que estar por meses por los corredores de un hospital en terapia intensiva y te has sentido solo. Quiero decirte que estas son catalogadas como pruebas o tormentas que pueden venir a tu vida. Y el Señor nos advirtió, mis hermanos, quiero decirles que la vida es como una gran superficie llena de tormentas, pero con pocos oasis. No es al revés.
No es que la vida está llena de oasis, de paz, de bonanza y hay pocas tormentas. Es al revés. Hay muchas tormentas. Mateo 14, 22 al 27 para que lean en su casa. Yo tengo unas partes. Y dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Antes de eso, quiero decirles que las tormentas, llamémosle tal vez pruebas, sí sería bueno hablarles por tormentas en este caso, tienen dos fuentes o vienen por dos cosas. La primera es por nuestras propias decisiones, por nuestras malas decisiones. Por favor, no es porque Satanás me mandó todas estas cosas. Dios me abandonó. No, es por nuestras propias decisiones. Por lo general, en un 99% lo que sucede es que cuando tomamos nuestras decisiones, nosotros nos salimos de la cobertura de Dios. Nosotros, la cobertura de Dios siempre está. El que habita al abrigo del Altísimo morará, pero el que habita. Entonces a veces nos separamos y vienen las consecuencias por nuestras propias decisiones. Decisiones como que a veces nosotros somos imprudentes al hablar, entonces nos viene la tormenta. No podemos subir en el puesto de trabajo, no podemos aspirar a un ascenso y por lo tanto un mejor sueldo porque somos imprudentes al hablar. Hablamos de todos, del jefe y peor, por las espaldas. Entonces nos tienen que venir tormentas. No hacemos caso del consejo. No te cases, no es tiempo, tienes todavía 15 años. Espérate un momentito más. Tu frente a los 22, de 22 a 25 años, recién se cierra el lóbulo frontal y ahí puedas tomar mejores decisiones. No hacemos caso, boom, la tormenta. Y ahí están en los matrimonios como... Hay un dicho que dice, es mejor la peor de las solterías antes que un matrimonio mal llevado. Ahí está para los solteros. Pero que no se les pase. No dejes de comer aquella otra decisión que tomamos. No dejamos de comer aquella comida que puede taponar nuestras venas. La comida rápida, la comida chatarra. Y ahí sí, pues entonces de pronto que un preinfarto, lo que sea, por comer estas cosas en la tormenta del hospital, de la falta de salud. Otra tormenta puede venir por el gastar más allá de lo que nos ingresa. Y queremos, ¿no? La televisión de 65 pulgadas en un cuarto de 2x2. Pero tiene que ser de 65. Huir. Viene la tormenta cuando huimos del mandato del Señor, de la orden del Señor. Y si no, ahí vayan el ejemplo de Jonás. Anda a predicar a Nínive. No, Señor, ellos merecen el castigo. Anda a predicar. Huyendo, creyendo que es ahí como, ¿no? Huyendo del Señor, se fue en un barco al mar. El barco estaba por naufragar. Se dieron cuenta, el Señor mismo les trajo la respuesta de quién era el que provocaba esto. Le tuvieron que echar al mar. A veces a nosotros nos toca dejar malas amistades. Debemos dejar malas amistades para que las tormentas calmen. El Señor dice, la Biblia dice, las malas conversaciones, que debe ser con los amigos o cualquier otra persona, pero las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si alguien te está induciendo a fumar más allá, qué sé yo, tabaco, droga, lo que sea, marihuana, por favor, deja esa amistad. Oye el consejo, porque si no te vienen tormentas. Y no me digan que no es así, que no, yo vivo, ¿cómo saben decir? En el tercer cielo, en el nirvana. No sé qué quieren decir. Sin embargo, hay otras tormentas como la que
ustedes van a leer en su casa en Mateo 14, 22 al 27, que son enviadas por Dios. Aunque usted no lo crea, el Señor nos manda por tormentas. Él nos manda, nos mete en las tormentas. ¿Cómo es posible que siendo tú tan bueno, por qué está pasando esto con mi familia, conmigo? Señor, pero si yo ya estoy aquí en la iglesia 30 años, ¿y cómo es posible que pase por esto? Y el Señor sí, Él nos mete, como en este caso. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, golpeada. No sé cómo te sientes tú ahora, o cómo te sentías en ese tiempo de la tormenta. Golpeado por las olas, por el viento, porque era contrario a lo que tú tenías. Así estaban los discípulos. El Señor les mandó en medio de la tormenta. Como les digo, tu tormenta puede ser un diagnóstico que sea irreversible, porque dijo el doctor. Tu tormenta puede ser que estés pasando por el pasillo un día y otro día para ir a terapia intensiva y tener una noticia de tu familiar. Sin embargo, el Señor tiene promesas para ti, aún en estas tormentas. Acuérdate, no estás solo. Si ha habido o no ha existido una persona que ha querido ayudarte, que ha querido abrazarte, porque está en su yoísmo, déjame decirte que el Señor tiene promesas para ti en este tiempo. Y esas son: la primera, Jesús te ha puesto exactamente en ese lugar. El Señor te ha puesto en ese lugar. Es su voluntad que estés en ese lugar. ¿Qué te parece? Pero ¿cómo es posible? Déjame decirte esto: va a haber una noticia buena para ti en medio de esta tormenta. Va a existir eso. Jesús te puso ahí. La tormenta vino a los apóstoles porque ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús no sabía? Les mandó ahí desconociendo que más luego iba a haber una tormenta. No, Él sabía que iba a haber una tormenta. Por eso, y les mandó. Él dirigió a sus discípulos a esa tormenta, porque Él tenía un propósito claro. Mira, lo que tú estás pasando es por un propósito de Dios, claro para Él, y seguro que es para tu vida. Te aseguro que los discípulos, al estar en medio del mar, como estaban en el centro de la voluntad de Dios, estaban mejor que estando en tierra firme con las otras personas, con las multitudes. Si estás por la voluntad de Dios en una tormenta, te aseguro que es el lugar apropiado para ti. ¿Qué les parece? Un poco difícil, pero así es. Lo que sí hay que alabar en estos discípulos es que, yendo en la barca, de pronto ellos no se dieron la vuelta. Claro, se ve, se puede percibir o ver si iba a caer la tormenta, las nubes negras y las olas y los vientos les levantaban a las olas. Nos dijeron: vámonos nomás por acá, sigamos de nuevo, regresemos a la orilla. No dijeron eso. Lo que sí hay que alabar en ellos es que estuvieron en obediencia. En obediencia. Si tú estás en una tormenta y es de parte de Dios, obedece lo que Él te diga. Por ejemplo, el Señor te dice: alábame en ese tiempo. Hagamos el lugar un lugar adecuado para alabarle al Señor. Búscame. ¿Sí o no que en esas circunstancias difíciles, en los corredores de un hospital, nuestras oraciones son más sinceras que estando aquí? ¿Sí o no? Estando en un lecho tal vez de muerte, ahí es cuando oramos con todo nuestro corazón y nos despojamos cualquier fachada que a veces ponemos. Es en ese lugar donde tus oraciones son más sinceras. Segundo, Jesús está haciendo algo muy hermoso que a mí me tocó el corazón, y es esto: ¿dónde estabas, Jesús, cuando yo de chiquito era golpeado por mi padre? Esas son las preguntas que nos vienen. ¿Y dónde estabas, Jesús, cuando mi mamá tuvo que morir por el cáncer, por cualquier otra enfermedad? ¿Dónde estabas, Jesús, cuando de mí abusaron psicológicamente, físicamente? ¿Dónde estabas, Jesús? La respuesta está ahí en el versículo 23.
Despedida de la multitud, subió Jesús al monte, a un lugar apartado, a orar. ¿Y qué les parece? ¿Qué creen ustedes que estaba orando? Él no era una persona yoísta, ensimismada en él, sino que él estaba orando: Señor, protege a los discípulos que ahorita están en esa tormenta. Señor, dales fortaleza, cuida sus lomos, que su fe no caiga, levántales, sosténles en medio de esa tormenta. Y Romanos 8:34 dice Jesucristo que Él está intercediendo hoy, ahorita mismo, por el lugar donde tú estás pasando. Está intercediendo por ti, por la tormenta que estás pasando. Entonces no estás solo, mi hermano. Jesús está a la derecha del Padre diciendo: mira, fulanito de tal está pasando, dale fortaleza, que él levante sus ojos, y tú extiende tu mano para que le des fortaleza a ese hijo. ¿Qué está haciendo Jesús hoy por ti? Está intercediendo por ti. ¿Te parece que es momento para decirle gracias, Señor? Apláudele al Señor por lo que está haciendo en el cielo por ti y por mí. Él está intercediendo por nosotros. Gracias, Jesús. Tercero, Jesús va a venir a ti. No te va a dejar solo. Ustedes sabían que en la Biblia dice una frase: no temas. Ese no temas está repetida más o menos unas 365 veces en la Biblia. Qué coincidencia. Los días del año. Entonces hay un no temas para cada mañana que tú te levantas. Tal vez estás en el hospital, tal vez estás con una noticia mala y te levantas y pones el pie en el suelo. Ay, escucha, no temas. No te voy a desamparar. El Señor está viniendo a ti. Así como el Señor se acercaba a los discípulos, el Señor se va a acercar a ti. No vas a estar solo, no te vas a sentir solo nunca. Jesús va a venir por ti. Isaías 41:13 dice: cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por los ríos, las aguas de los ríos no te van a cubrir, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni sus brasas te van a abrazar. Mi hermano, eso dice el Señor. La tormenta que hoy estás pasando no te va a dejar en ese lugar. Jesús te ayuda a madurar y a crecer espiritualmente. Mis hermanos, personas que no han pasado por tormentas, sí son personas con falta de sabiduría muchas veces, con un corazón frío y también resentido. En la iglesia no me saludan, me torcieron los ojos, no me abrazaron, me voy de esa iglesia. O sea, son simples. ¿Ustedes creen que después de pasar de una situación terrible, de tormenta, puedan tener esa sencillez de comportamiento? Cuando alguien pasa por la tormenta, les aseguro que ha aprendido a madurar, ha subido un escalón más en su crecimiento de la estatura de Cristo. Y son personas sabias, muy sabias, que saben consolar, que saben abrazar. No son legalistas. Tú estás pasando por esa tormenta por el pecado que cometiste, y señalando. No, los que pasaron por tormentas son maduros espiritualmente. Y por último, vas a pasar, no te vas a quedar. No te vas a quedar en esa tormenta. Mi hermano, mi hermana, no te vas a quedar en esa tormenta. La palabra de Dios dice en el Salmo 23: aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundirás aliento. El Señor te está dando aliento ahora por medio de esta palabra. Recuerda, aunque estés en el fuego, no te vas a quemar. Aunque estés por las aguas tormentosas, no te vas a ahogar. Quiero pedirles por favor se pongan de pie.